hacer. Che, ¿qué nos traes para este año? ¿Cuál es la idea que tenés? Sabemos que lo que traigas va a estar muy bien. Yo te pregunté hace unos días, ¿qué necesita el programa para no? Digo, si vamos a charlar un rato, vamos a conversar de algo útil. Totalmente, no que quede algo, por supuesto. Que nos quede. Que la idea Más que allá de quede. divertirnos, pasarlo Sí, sí. bien, tomar un mate, muy rico el mate. Totalmente. Che, bueno, el tema este año va así. A ver, Sí. si después vemos la frecuencia, eso mandan ustedes. Esto viste cómo es, vamos Pero jugando. este espacio se va a llamar Chascomús Futura. Chascomús Futura. Me viene a la cabeza una musiquita, no sé si te molesta que la A ver, pongamos. métele. Pero seguimos charlando, Sí, mientras- bueno. porque entiendo que tiene una introducción que nos va a costar. Vamos a tener que remar un poquito de charla hasta que aparezca. Es conocida. Es un temazo. ¿Ya la sacaron? Y Sí, que hay gente que en el primer acorde saca el tema. Saca ¿No? bueno, es una habilidad, es una gran habilidad. Bien. A ver, es una invitación a conversar, ¿no? Chascomús Futuro. Chascomús Futura. Futura. Me Chascomús gusta. Futura, hablamos me de la gusta, ciudad. me gusta. Hablamos de a dónde, cómo visualizamos Chascomús, a dónde nos vemos. O sea, la ciudad está en un punto. Somos Exactamente. 45.000 habitantes. Claro. Una ciudad linda, bella, natural. Hermosa. Cerca de la capital federal. Cerca de las ciudades grandes, estratégicamente ubicadas sobre la ruta 2, Sí, sí. con mucho potencial, a mi modo de ver, para me estoy acercando mucho, ¿no? Para poder crecer. Muy bien. Sí. Tenemos muchos recursos naturales, lindos, Muchísimos. atractivos, Sí, una ciudad que se vive tranquilo, que las distancias son muy accesibles. Estoy de acuerdo. Una ciudad donde te permite desarrollar tu actividad y a su vez divertirte, entretenerte, socializar, Totalmente. fortalecer o vivir en comunidad, que es un gran valor de que vamos a hablar el día de hoy, No es menor. para el crecimiento de las ciudades. Sí, sí. Y en esa instancia en que yo veo Chascomús y que quiero que compartamos, la ciudad va a seguir creciendo. Digamos, es una ciudad que inevitablemente en el tiempo, en los años que siguen, va a seguir creciendo. No digo Totalmente. demográficamente solamente, sino Sí, es una sí. ciudad que está destinada seguramente a crecer como las ciudades. Totalmente, ¿no? totalmente. Bueno, y en eso, un poco la idea es compartir qué tenemos que ver o qué vamos a hacer o cómo nos vemos o cómo visualizamos el Sí, sí, crecimiento sí. de nuestra ciudad, ¿Para dónde va a crecer también? para dónde va a crecer y de qué temas tenemos que hablar y compartir y debatir, Bien. discutir sanamente y demás para ese crecimiento de la ciudad, porque O sea, nosotros somos los adultos. Orientaron, claro. Hoy chicos, Hoy somos los adultos. ya no la tiramos de abajo. Tenemos que participar. Y mirás para arriba y no tenés muchas gente. No, Somos los que tomamos decisiones, somos los que estamos en diferentes ámbitos. Sí, Entonces, sí, es verdad. hay muchísimos temas para poder charlar y Es para poder verdad. compartir. Sí, pero que un poco es marcar el rumbo del crecimiento, ¿no? Porque no puede crecer anárquicamente, ¿o sí? Y claro, cada uno tenemos que ir viendo qué roles ocupamos en ese crecimiento de la ciudad, o qué roles queremos ocupar, o tenemos posibilidades también de ocupar. Sí. En el lugar que nos toque, qué podemos hacer para ese crecimiento. Bien. Digo, cada uno, ¿eh? Me gusta. Desde el programa radio, yo desde mi laburo de la Sí, media sí. hora, cada uno Sí, sí, sí. lo que le toca. Sí, Pero sí. bueno, vamos a desmenuzar eso un poco en el día de hoy, si les parece. Me gusta, che. Perfecto. Qué Empezar, le damos un interesante. marco, le damos un marco hoy y después traemos títulos cada encuentro que tenemos. Por el amor de Dios. Bien, muy bien. Por el amor de Dios. Perfecto. Espectacular, ¿eh? Entonces. Me gusta, estoy contento. Bueno, Estoy me contento. alegro. ¿Ya sacaron el tema? Sí, ahí está. Está sonando. El futuro llegó. Ya lo Sí. ves. Bueno, no, para empezar me parecía que era un tema interesante, más allá que el crecimiento de la ciudad, digamos, la Chascomús futura, a dónde queremos llegar, Sí. podemos tocar un montón de temas, ¿eh? Sí. Que van desde la política, la economía, el trabajo, la educación, el deporte, la cultura, Sí, sí, digamos, sí. mucho Un abanico. el poder, las promesas, las posibilidades que tiene la ciudad para los jóvenes, digamos, en adelante, la proyección que tenga en cuanto al crecimiento de los sectores productivos. Siempre, por supuesto, Chascomús no es una isla, No, por supuesto. no lo es geográficamente, Hay un contexto. un contexto nacional, provincial, nacional, obviamente latinoamericano, un contexto, unas cosas que están pasando en el mundo, ¿no es Totalmente, cierto? somos que, no parte de las, eso. que no las podemos alejar. Entonces, bueno, de este humilde espacio quizás Sí, podemos sí. ir charlando algunos temas que por ahí nos va a quedar para reflexionar o para poder ir avanzando con otros temas y compartiendo. Quizás alguno también podemos invitar en algún momento si, Por supuesto. si da para Vos- poder charlar algunos temas, porque nosotros sabemos que sabemos algo o sabemos Claro. poco y sabemos que hay un montón de gente que sabe un montón de temas. Total. Para temas Está- puntuales traemos que especialistas. está en Chascomús y que puede aportar un montón de cosas a los debates, a las discusiones Sí, sí. en comunidad. Estoy de acuerdo. ¿Están de acuerdo? Totalmente. ¿Estoy aceptado? Sí, 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 sí. Bien. Estás adentro. Traje bizcocho, traje Ya un está. No, ya desde el vamos nos compraste, Sí, sí. ya, o sea, Pepe es de nosotros, Pepe Sí. está con nosotros. Faltaría nomás que sea un poco más de noche y una botellita de algo. Y Bueno, No va a faltar En un oportunidad. momento dije, ¿qué hago? ¿Traigo chipá o traigo unos manices? Y una lata? Esa es la próxima, me gusta, Bien. me gusta. Bueno, un tema interesante me parece para poder introducirnos Sí. en estas cuestiones son como dos globos, dos conceptos que tienen que ver con esto. Son
la representación y la participación. Bien. A ver, ¿Qué le sugiere esto? a ver. ¿Qué me pueden decir acerca de qué importancia hay en la participación y en la representación, que son dos cosas diferentes, ¿no? Sí, pero son diferentes, pero van un poco alineadas también. ¿Ustedes creen O sea, que, el que participa puede llegar a representar en algún momento. por supuesto, Porque la idea es participar. Sí, la idea es participar. Yo creo que la vida en comunidad y el desarrollo de una ciudad lo entiendo de esa manera. Digo, Claro. me parece que hay que fortalecer todos los ámbitos o aspectos de poder trabajar colectivamente, ¿no? No sé qué. Sí, A mí, yo veo que por Sí, ahí bueno. está floja en la participación, y me incluyo. Sí, En también. lo que nos Correcto. interesa a nosotros más es la cultura, digamos, ¿no? Sí, Y participar en todo lo que sea cultura, por más que no te guste. es verdad. Por decir, bueno, viene una banda de rock, yo voy, Sí. pero si hay una fiesta electrónica por ahí... No voy. Entonces, No, participemos. Participemos de todo. O sea, está bien, si hay algo que no te gusta mucho, no vas, pero bueno, Bien. se proyecta una película y a veces por, no sé, por fiaca, por no querer ir Sí. solo, porque no participás. Me parece que hay que... Sí, de sí, eso sí. participar. Hay Sí, como sí. un círculo virtuoso que se da, digamos, ¿no? Porque en realidad la gente que se atribuye la representación de algo, de algún espacio, Ajá. tiene que ver con, bueno, con perseguir una serie de intereses y demás, que se supone que al representar vos estás justamente representando un grupo de gente que comulga con esos intereses, Total. pero que haya gente que se sienta representada, Ujú. ¿sí? Depende también de cuáles son los temas, cuáles son los temas que se discuten, cuáles son los temas que se analizan, o cuál es, como decías, el norte o el rumbo de ese, Sí, sí. de ese colectivo, y cuánta gente se siente contagiada. Entonces, hay como una cosa de, si no hay participación, es muy difícil que haya una representación. porque Totalmente. Si no sumamos Claro. voluntades a charlar, a debatir sobre un tema, Van de la mano. seguramente van a quedar representando Ujú. a algunas personas que quizás no sean representativas de ese colectivo. Entonces es, digo, si no fortalecemos eso se da una espiral negativa, digamos, falta de participación, Totalmente. una representación flojita que Ujú. cada vez representa menos, Sí, cada sí. vez menos ganas de los De participar. representados de participar. Totalmente. Y nosotros lo conocemos esto de la representación como uno de los pilares de la democracia, ¿no? Es decir, Ujú. bueno, ¿cuándo salen las mejores ideas para todos? Cuando la decisión tiene en cuenta a todos, o a la gran mayoría, porque tener en cuenta a todos también es algo muy difícil. Es muy difícil. Entonces, hemos hecho algunos acuerdos socialmente y decir, bueno, che, si gana la mayoría, vamos todos para Acompañemos. allá. Acompañemos. Y otra Ah. cuestión que es difícil una vez que se toma esa decisión colectivamente es acompañar cuando no era tu deseo o tu voluntad, ¿no? Total. Una práctica que es bastante difícil en estos tiempos de poder, digamos, pensar de esa manera. Entonces, una cosa que aparece cuando se rompe eso, ese Ujú. círculo virtuoso, ¿qué cosas aparecen cuando se rompe esto? ¿Qué opinan ustedes? No quiero hablar yo solo, digo. No, no, está bien. Se rompe la participación y la representación. ¿Qué empieza a aparecer en la comunidad? Y aparecen, por ejemplo, estos outsiders, Ujú. Sí. estos personajes que salen de, no sé, Eso en cuanto a de la fosa. representantes, pero digo, en la comunidad empieza a aparecer como la apatía, digamos, la falta de confianza Sí, entre las total. personas. Sí, 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 sí. Empieza a reinar como esa cuestión negativa. Creo que hoy estamos viviendo unos tiempos así de cuando uno sale a la calle y encuentra ciertas tensiones. Sí. O decir, bueno, la gente está rota, bueno, como esos diagnósticos que hacemos a veces de mesa de café, a veces de, no sé, miramos un medio, leemos o escuchamos y Sí, algún sí. estímulo nos llega y uno dice, bueno, que che, viste, la gente está rota, no le da mal, el bolsillo está complicado, la seguridad, bueno, un montón de temas que nos aquejan. Entonces, sí, bueno, como que la frase que queda ahí dando vuelta, bueno, sí, estamos para atrás, nos falta confianza en el nosotros. pesimismo. Eso se da en los ámbitos presenciales, en los grupos de papi de la escuela, en Sí, las sí. redes sociales, digamos, Sí, uno, sí. uno vibra a veces y digamos a mí me pasa, no sé si les pasa esto en este punto, lo comparten, esa sensación de negatividad muchas veces que aparece en las personas, en las comunidades. Totalmente. Digo, y creo que un poco explica eso en lo que estamos viviendo hoy, que es esa falta de participación y de representación para pensar los grandes temas, los temas comunes. Ujú. Digo, los temas comunes de la manzana, del barrio, del Los club, básicos. los temas que no, de la escuela, los temas que... Sí, sí, sí. Hagamos esto, pensemos en esto. Yo traje un mapa de actores, digamos, A ver. de nuestra comunidad, que en la que nos puede llevar a pensar cómo se agrupa A ver. nuestra ciudad. Digamos, Ah. ¿qué actores colectivos hay en nuestra ciudad? Yo se los digo, A ver. porque esto no es televisión. Exactamente, esto es radio. Por 107 ejemplo, puntos. nosotros tenemos clubes, Sí, Sí. ¿sí? ¿Reconocen total. cuántos clubes? Más o menos. Yo, y 10 por lo menos, sí. Pongamos 10 clubes. 10 clubes. Escuelas. Y
15 escuelas. 20. 80. 80 escuelas. Entre el distrito urbano, rural. Sí. Total, más Bien. o menos. Cooperadoras. Varias. Varias cooperadoras. Varias Sí. cooperadoras. Instituciones otras, como Club de Leones, Rotary, Sí, masonería. masonería, sindicatos. Sindicatos, varios. Sindicatos. Sí, varios, Un montón. varios sindicatos. Del ámbito privado, del ámbito público, ¿no? Exactamente. Después en otro momento podemos desmenuzar estas cosas, pero digamos, vamos tirando los títulos de sindicatos, vamos a decir qué son los sindicatos, digamos, para, Sí, sí, para sí. comprender, pero bueno, sindicatos, una organización. Instituciones. Instituciones. Cada una tiene intereses diferentes, digamos, Y, pero todas y objetivos. de objetivos diferentes. Organizaciones sociales. También. Organizaciones sociales, Sí, digamos, sí. con también diferentes ámbitos de desarrollo, ¿no? Nacional, provincial, local, Total. que también se ocupan de muchos temas sociales de las comunidades, digamos. Ujú. Cámaras y asociaciones, entidades que organizan, La Cámara de Comercio, por ejemplo, actores comerciales, la asociación rural, Sí, digamos, sí. hay otras organizaciones que representan lo que son los sectores productivos, digamos. Totalmente. Sociedades de fomento. También los barrios. En los barrios. En los barrios, Grupos principalmente. de vecinos que algunos Sí. tienen, incluso personas jurídicas, tienen, digamos, un estatuto, una comisión, Sí, un lugar sí, sí. físico, etcétera, que con un sentido de creación en un momento histórico y otro rol Sí. desempeñando eso. Por Todas. ejemplo, más chiquito, peñas de fútbol. Peñas de fútbol, puede ser. Sí. Por Puede ejemplo, ser son tipo de organización. organización Partidos políticos. Partidos políticos. Organizaciones bien conocidas, digamos, por Sí, sí. casi todos nosotros, porque Históricas. además son las que entran más en juego en esa disputa de lo colectivo, porque Sí, son sí. digamos, designan representantes justamente para ser elegidos por el pueblo en las elecciones, etcétera, etcétera. Exactamente. Otro tipo de organizaciones que encontramos en la comunidad. Por ejemplo, los centros inmigrantes. Hay colectividades inmigrantes Es que verdad, también. es verdad. Sí, Sociedad sí. española, sociedad italiana. Centros culturales. También. Conocemos de los centros culturales. Sí, 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 sí. Bien. Estudiantes organizados también, los centros de estudiantes de cada escuela, y la FES, que es también en estos días La la FES. FES está teniendo cierto protagonismo en redes o digamos en alguna actividad Sí, sí. de la comunidad. Bueno, me cansé, no sé si... No, tiene un montón. un montón. Bien, 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 bien. Ah, tenemos un montón, podemos desmenuzar o podemos deshilachar un poco más algunas, pero Sí. esto que acabamos de enumerar, que acabo de enumerar y usted hace sentir así como... ¿Sí? No, estamos de acuerdo. Estamos de Yo acuerdo. particularmente, si tuviera una cámara, vería que estoy de acuerdo. Bien. Sí, sí. Corporalmente lo... Fíjense que somos 45.000 habitantes. Sí. Y yo enumeré, qué sé yo, más o menos dijimos 12, 13 formas de organización diferentes, Social. sociales, que vinculan, digamos, y que se aglutinan y se agrupan por Ujú. intereses comunes. Tenemos los clubes, las escuelitas de fútbol, ¿no? También, Digamos, un montón de exactamente. los clubes de barrio, tenemos un montón de este tipo de organizaciones que, en las que se pone en juego todo el tiempo la participación y la representación. Exactamente. Entonces, es un concepto importante, digamos, por eso también me parecía bueno arrancar Chascomús Futura pensando un poco entre todos cómo es nuestro mapa de actores en los que nosotros como comunidad, como chascomunense, Sí. intentamos organizarnos no solo para resolver el interés de esa Ese pequeño- colectividad, ese colectivo, Sí, ese colectivo. ¿sí? Sino también cómo podemos pensar cada uno desde la búsqueda de su objetivo o de esa misión, de esa función que se traza, cómo entre todos vamos colaborando en esa visión o en ese crecimiento de la ciudad que inevitablemente va a suceder. Primero, pensar Total. que somos un individuo que a veces decide amucharse con otros para algo común. Vamos a hacer el pulvito de mis pibes, la escuela, la cooperadora, el sindicato, lo que fuere, Sí, sí, que sí. denunciamos, pensando en solucionar ese tema particular, pero a su vez pensando que esto está pasando en Chascomús y también reflexionando acerca de para qué estamos haciendo eso y si todos estamos pensando, o poder charlar y poder debatir esto, si todos estamos pensando en un Chascomús parecido, ¿no? Marcar una línea, a ver si... Es que en definitiva, vos lo decís de esta manera, y yo creo que es un objetivo común. Es un objetivo común. Digamos, hay algo que está pasando, ¿no? Que quería traer también como análisis en muchas comunidades. Que la gente, no sé si les pasa a ustedes, cada vez la gente necesita más ser escuchada. Sí. O sea, ser escuchada, Sí. ser atendida, ser tenida en cuenta, ser contenida. Pero cada vez menos, se ve, es una cuestión objetiva, cada vez menos tiempo dedicado a participar o a involucrarse en los temas comunes. Totalmente. No sé si lo comparten, pero es algo que pasa. Digamos, es como, yo necesito que alguien me diga, que alguien me responda, Ajá. que alguien me dé o me acerque una solución, ¿sí?
pero cada vez vemos más flacos estos espacios de participación, que es lo que decíamos antes. Sí. Porque toda esta cantidad de organizaciones de las que mencionamos, y no mencionamos en particular cuáles son ellas, dijimos los sindicatos y no los denunciamos, Sí, son un montón. son un montón. Dijimos clubes y no los denunciamos, son un montón. Sí. Hay un montón de grupos de personas ahí adentro que trabajan desinteresadamente la mayoría de las veces, Totalmente. casi te diría el 100% de las veces, Sí. que dedican su tiempo, más allá de su trabajo y su familia, su tiempo de ocio, a cosas. Es como, son personas que dan un plus más que lo que damos cualquiera de nosotros. Por ejemplo, hacerte cargo de una comisión de un club, Por ejemplo. estar participando. Sí. Vos sos parte, ¿no? Sí. ¿O fuiste? Fui y soy. Y sos, ahí está. Pero digo, la mayoría de nosotros hacemos cosas individualmente por Totalmente. nosotros, y Obvio. muchos también nos involucramos en cosas que nos exceden a nosotros como persona, como familia. Digo. Sí. Y ese puchito que puede hacer cada uno, energía, tiempo que le puede poner a la cosa común, es la que creo yo, digamos, en este análisis, que es la que va levantando un poco la vara y mejorando un poco esta cuestión de la vida en comunidad. Sí, Es decir, bueno, está bien, yo obvio que tengo derecho a quejarme como habitante, como ciudadano, como habitante de la casa común, Pero como hace dice, algo. como dice la encíclica papal, la casa común. Vamos a traer todos acá, vamos Sí, a sí. meter todo dentro de la bolsa. Las religiones también son otros colectivos, no Sí, las es mencionamos. Total. La iglesia, perdón, y muy importante también para la contención social, la iglesia católica, las iglesias evangélicas. Hay un montón. Hay un montón, Sí, hay sí. un montón de colectivos en torno a la religión. Totalmente. No las mencionamos, mirá que, Sí, mirá sí, que sí. loco, pero. Se nos escapó, no somos muy religiosos, No, pero, bueno, pero hay un también, montón. pero también y con diversas actividades, no solamente cultivar la fe, sino acciones Total. sociales, digo, Sí, ¿no? sí, Hay sí, un montón sí. de tela para cortar, pero digo, en todos esos ámbitos hay un montón de gente. ¿Y qué es importante en esto de la participación y la representación, o el participar y el representar? Ajá. Por lo menos para mí, digamos, si uno se piensa como habitante de la ciudad, como ser humano, como quiera catalogarse en este momento, es decir, uno puede analizar cuán participante soy de las cosas, o cuán representante o representativo soy de las cosas, Ujú. o qué rol elijo ocupar. Claro. Puedo ocupar ninguno, pero digo, Puedes no hacer puedo nada, decidir o podés tomar- participar ¿Ah? y puedo decidir también incluso ir por la representación de algo. Y eso está bueno, y eso pasa todos los días, y mucha gente elige de qué lugar ¿Dónde qué ponerse? estar, ¿Dónde ¿no? ponerse? Entonces digo, y al desmenuzar un poco esto, participar no es solamente ir a votar, ¿no? Porque No. nosotros sabemos que la participación democrática es a través del voto. Eso bueno, lo dice el librito. bueno, eso es una, Sí. una cosa muy concreta, voy y voto, listo, Claro. participé. No, pero después participar en la sociedad. ¿Qué otras Es cosas un poco la implican idea. participar? Por ejemplo. Y, no sé, involucrarse, qué sé yo, cada uno, a estas Puede ser. organizaciones que él mencionó, Sí. todo, por ahí algunas las siento más cerca Sí. mías, otras no, por Sí. ahí, otras siento que no participo en Y nada. por ahí. participar en el acompañamiento de proyectos de otros, por ejemplo, esto que decías vos hoy, Sí. tengo una banda, Sí. voy a ver, acompaño Ujú. a un proyecto de una persona querida o no querida o desconocida, Sí. es participar. Por supuesto, digo, cualquier acto que sea, como decíamos recién un poco, hacer algo más que solo por mí Claro, y mi familia, ya es un montón. ya es aportar un poco más. Totalmente. Así, básico, Totalmente. no es ninguna fórmula No, no, espiritual totalmente. ni matemática. Sí, sí, vos sí. hacés cosas por vos, vas a laburar, ganás guita, te compras tu comida, eso. Cuando Sí. empezás a crear una familia, lo haces además por el grupo. Totalmente. Y después empezás, amigos, otros anillos, la familia Sí, extendida, sí, sí, sí. la comunidad de donde están mis hijos participando en una actividad, en la escuela, en la deportivo, con amigos que estamos, qué sé yo, te gustan los autos, te gusta el fútbol, te gusta el arte, te gusta cualquier actividad, digamos, y hay gente que se va y va detrás de ese objetivo, ¿sí? Se organizar. Bien. Digo, una exposición de autos antiguos, como pasó hace Sí, 15 días, lo vi. o los pibes que están en los picas laburando para que los chiquitos puedan jugar al fútbol todo el Puedan día. competir. ¿No? Digamos, cualquiera de Espectacular. ellos hace un montón de tareas que implican participar. Excelente. Y cada uno va sumando, entonces dice uno, bueno, a veces da fiaca, me tengo que levantar el sábado a la mañana para esta, laburé toda la semana, qué sé yo, pero el sábado a la mañana estoy ahí comprando los patis para hacer la cantina Totalmente. del partido de fútbol. Exactamente. Para juntar unos mangos para comprar Sí. la camiseta. Sí, 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 ¿No? sí, sí, sí. Digamos, esa Eso es una Pero actividad. ¿Cuántas veces nos pasa, volviendo siempre a lo mismo, ¿no? Sí. De que decimos, bueno, qué bueno que alguien hace esto y decís, y no fui, y te sentís mal. Bueno, Totalmente. Bueno, tiene algo de eso. No acompañé. Bueno, tiene algo ahí. Tendría que haber estado ahí. Cuanta más gente participa, más efecto contagio se genera. Totalmente. O esto que voy a decir, el efecto culpa sería ese. Claro. Me dio culpa de no participar. Bueno, pero eso habla desde- después cada uno analice qué le Claro, pasa. habla pero desde un egoísmo propio, pero bueno, si te hace activar es positivo. Y ahí
Que no nos pase tanto eso. decir, Tal "Uy, no cual, fui". tal cual. Ahí hay un punto, obviamente, porque en definitiva también todo arranca por uno, de esto que hablábamos. Che, yo primero hago las cosas por mí, y yo y mi ego, Totalmente. y después vamos a ver. Y hay un poco de esto, ¿no? De salirse uno un poco del centro de las cosas y empezar a pensar en... No perdamos el foco de esto. Estábamos hablando de para dónde va a ir Chascomús. Exactamente. ¿Qué rol voy a estar ocupando yo en ese para dónde va a ir Chascomús? ¿No? ¿De qué lado voy a estar? ¿De la participación o de la representación? Nunca estoy diciendo de ninguno. No. Siempre estoy diciendo alguna. En alguna tenés que en estar. alguna tenés que estar. En alguna tenés que estar. vas a estar. Totalmente. Después la participación y la representación también puede medirse en grados. Sí, ¿no? sí. Decir, bueno, Un qué sé yo, poquito, un poco doy hasta más. donde doy. Sí, sí. Bueno, en fin. Y coincido con Aníbal, decía, yo hay veces que veo gente decir, ¿y cómo? ¿Qué energía, loco? Claro, ¿Cómo? loco. ¿Qué Después de laburar, de hacer todo lo que tiene que hacer, le dedica a tal y situación. suena la sirena y pasó el bombero. Bueno, eso es increíble. Digo, Eso hay- participar, eso, ¿no? Los Eso bomberos, participar, los bomberos como otra organización Ah, también que totalmente. acabamos de mencionar. Sí, sí. Bueno, la participación implica un montón. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos ya ahí. Bueno, ok. Y la representación Sí. no es solamente ocupar un cargo. No. No. No es solamente estar sentado en una silla y decir, yo soy el 1, o el 2, o el 3, Claro. o el subtesoro. ¿Y cómo le gusta a algunos hacer eso, no? Bueno, Viste que es ahí también hay es mucho, una tentación, ahí porque también hay es- mucho para desmenuzar. Digo, Exactamente. No confundir participar con figurar. No, tampoco. No. Bueno, exactamente. Bueno, y participar, configurar y representar está más cerca de figurar todavía. Ser el representante, Sí. ¿no? Hola, Por- soy el representante. Porque además para atribuirse la representación, primero digo, uno tiene que estar, creo, entiendo yo, en conocimiento de las cosas que va a Ajá. representar, ¿no? Sí, Buscando sí. información. Y hay otras cosas que implican la representación. Ahí vamos. ¿Qué implica para ustedes representar? ¿O qué sería bueno? Sí. ¿Qué significa No representar? Estoy ¿podemos? pensando desde hoy. Sí. ¿Cómo? Podemos desarmar la palabra. Podemos armar la palabra, dice, No representar. hablamos más, ¿eh? ¿Eh? Por eso. Estamos sí. Podemos hacer un Sí. cierre con esto. A Mirá. ver. Representar, que es quizá de las funciones en esta vida en comunidad, de las más importantes, de las que implican mayor responsabilidad, Sí. porque asumís la representación y te atribuís la representación de los colectivos. Exactamente. Digo, necesariamente conlleva tener las habilidades para poder generar confianza, Ujú. abrir espacios, tratar de incluir a más opiniones que solo la tuya o Es los verdad. tuyos, Exactamente. ¿sí? Conectar, Ajá. saber escuchar, saber interpretar necesidades. Es decir, en resumen, ¿por qué instalamos la importancia de los temas de representación y participación? Porque si nosotros pensamos, ¿para dónde queremos? Porque si pensamos que alguien nos va a llevar la ciudad en un lado, Total. estamos totalmente sonados. Ah, no, La ciudad olvidate. la vamos a llevar hacia un lado entre todos. Entre todos, En el trabajo que hagamos entre todos. Sí. Si nosotros pensamos qué rol queremos ocupar, Sí. el de la participación o representación, tenemos que empezar a ampliar un poco la mirada y saber que hay muchísimas actividades en cada uno de los dos lugares que hemos Exactamente. planteado en este mostrador, Bien. digamos, de la vida en comunidad. Y ahí va, creo yo, y este es el mensaje que dejo para que reflexionemos entre todos, A ver. que las ciudades que mejor van a crecer en el futuro van a ser las ciudades que logren construir comunidad y logren fortalecer esos espacios de participación primero y de tener buenas representaciones en ese plano también. Chicos, Ese le es- damos uno, por favor. Este es el en vivo, inaugurando la nueva temporada del programa Andaluz con su con su nuevo espacio que es. Chascomús Futura. Muy bueno, chicos. Súmense a esta conversación. Me encanta. Gracias, Pepe. Nos vemos. Volvés